Hola, mi nombre es Sławomir i vivo en Polonia. Temat dzisiejszego filmu to śmierć Jezusa na krzyżu. El tema del vídeo de hoy es la muerte de Jesús en la cruz. Por supuesto, será interpretado según el libro de Urantia, porque este es un canal sobre el libro de Urantia. Por cierto, si alguien no está familiarizado con el libro de Urantia, una pequeña advertencia, voy a violar dogmas de la Iglesia aquí. Así que, si no tienen nervios de acero, quizás sea mejor no seguir viendo. En el libro de Urantia, todo se describe un poco diferente a como nos enseña la Iglesia. ¿Qué es un dogma de todos modos? Un dogma es algo inventado por una persona para otras personas, y que luego se estableció que este dogma no debe ser violado. Que así es y así debe ser. Y en mi opinión, la persona que inventó el dogma simplemente podría estar equivocada. Así como yo también puedo estar equivocado en este momento, así que no me crean ciegamente a mí tampoco. Baso lo que digo en el libro de Urantia. ¿De dónde salió el libro de Urantia? El libro de Urantia es un libro que nos fue revelado. El origen del libro de Urantia no está completamente explicado. Fue materializado, de manera muy simplificada se podría decir, por seres espirituales que entraron en contacto con la humanidad. Pero no quiero profundizar en ese tema aquí. ¿De dónde surgió la idea para esta transmisión? Si alguien sigue mi canal, saben que lancé una serie de videos cortos sobre Jesús. Bajo esos videos aparecieron varios comentarios. Elegí 3 de esas preguntas. Las preguntas no fueron hechas por un cristiano, sino por un musulmán. Así sucedió, pero estas preguntas bien podrían haber sido hechas por un cristiano que está haciendo preguntas, dudando, equivocándose. Las preguntas son buenas y conciernen a los principios, los fundamentos de nuestro cristianismo. La primera pregunta que recibí en un comentario, ¿por qué Dios permitió la muerte de su Hijo en la cruz? Buena pregunta. Para responder esta pregunta, necesitamos volver un poco al principio del universo, digamos. El universo fue creado por Dios, y ninguna religión discute eso. La ciencia lo discute, diciendo que el universo surgió por sí mismo, por su propia cuenta, toda la vida surgió por sí misma. Pero las religiones no discuten eso. El universo fue creado por Dios. El universo es enorme. Dios no administra personalmente el universo, sino que lo dividió en segmentos, en unidades administrativas. Una de estas unidades administrativas es gestionada por Miguel de Nevadon. Vivimos en una unidad administrativa del universo llamada Nevadon. Y Miguel de Nevadon es ese ser que se encarnó en la tierra y en nuestra tierra se llama Jesús de Nazaret. Así que, por simplicidad, ahora diré Jesús, simplemente Jesús. Antes de venir al mundo, Jesús tenía una misión dual. Él terminó de construir este universo y su misión era ganar la soberanía completa en el universo, por lo que tuvo que, entre otras cosas, pasar por la vida de un mortal. Tuvo que encarnarse como un mortal y vivir la vida de principio a fin. Así que aquí ya tenemos la respuesta a la pregunta de por qué Jesús tuvo que morir. Si tenía que vivir la plenitud de la vida de principio a fin, entonces también tuvo que experimentar la muerte. El segundo elemento de la misión de Jesús fue transmitir a la humanidad un nuevo concepto de Dios. El nuevo concepto de Dios según Jesús era que Dios es un Padre, y todos nosotros, los humanos, somos hermanos. Para transmitir este concepto, tuvo que llegar a un lugar del mundo donde el concepto de un solo Dios ya estaba cristalizado. El mejor lugar para este propósito resultó ser Palestina. Allí, el concepto de un solo Dios estaba cristalizado, y sobre este concepto, Él construyó este nuevo concepto de Dios. Así que, al concepto de Dios Yahvé, añadió el concepto de Dios Padre. Yahvé era básicamente el Dios solo de los israelitas. Al concepto de un Dios nacional de los israelitas, añadió el concepto de un Dios universal, el Padre de todos los seres en la tierra y más allá, y en el universo. Porque la suposición es que no estamos solos en el universo, sino que hay muchos mundos. Alguien podría decir, ¿qué tonterías son estas? Pero recuerden, hace 600 años era una tontería decir que la Tierra era redonda y que muy lejos en el mar podría haber otro continente y que se podía navegar alrededor de la Tierra.
Y alguien que hablaba así podía simplemente terminar en la hoguera. Así que, la conciencia de la humanidad se está desarrollando, expandiendo, y en mi opinión, es estúpido pensar que en todo el enorme universo, la vida solo pudo aparecer en la Tierra. Eso es simplemente una suposición irracional. Yo lo creo así. La Tierra es solo uno de los pequeños mundos. Creo que hay más mundos habitados, y para mí, eso es lógico. ¿Por qué Dios permitió la muerte de su Hijo en la cruz? La elección del momento y el lugar de la muerte. Tenemos a Jesús que vino a la tierra para experimentar la vida de un mortal y anunciar la nueva idea de Dios. Desafortunadamente, está la vieja idea de Dios y están los sacerdotes judíos, cuyos intereses vitales y financieros él altera. El punto de inflexión que realmente decidió que Jesús sería sentenciado a muerte es su entrada al templo, donde volcó los puestos de los mercaderes. Allí se movían enormes cantidades de dinero. Imagínense, para la fiesta de Pascua tenían que sacrificar, por ejemplo, una paloma. Normalmente, no podían simplemente venir con su propia paloma y sacrificarla, tenían que comprar una paloma en el templo, una paloma especial, criada especialmente. Y luego la daban para el sacrificio y la sacrificaban. Todo bien, ok. El problema es que, convertido al valor de hoy, una paloma normal traída de casa costaría $5, pero la paloma del templo costaba $50. Él les arruinó ese negocio. De esta manera, se ganó una sentencia de muerte. Y ahora, para responder finalmente a la pregunta de por qué Dios permitió la muerte en la cruz, tampoco se puede responder en una sola oración. Toda la misión de Jesús de informar a la humanidad sobre la nueva idea de Dios básicamente ya había terminado. Él ya había preparado un equipo de apóstoles, podía dejar este equipo atrás. Declaró que su misión estaba completada. Y una vez completada, regresó a su reino, a su Nevadón. De hecho, siempre decía que su reino no era de este mundo. Decidió regresar a su reino no terrenal. Y ahora, ¿cómo terminar la misión? Simplemente morir en la cama. Un hombre así no podía hacer eso. Tampoco podía huir. Sabía muy bien lo que le esperaba, porque tenía sus aliados, sus discípulos, su gente en todas partes. Sabía muy bien lo que los sacerdotes judíos, lo que los fariseos estaban preparando para él. Así que, la muerte en la cruz fue un elemento de la estrategia destinada a difundir sus enseñanzas. En el momento en que fue crucificado, era Pascua en Jerusalén, y una enorme multitud de personas se había reunido en Jerusalén para celebrar la Pascua, su festividad judía. Y ahora miren, a una Jerusalén así, donde normalmente viven 500.000 personas, llega 1 millón de personas de toda la Palestina de entonces e incluso de países vecinos. Él es asesinado durante esos 3 días. Era bien conocido en ese momento. Un hombre conocido es asesinado y después de 3 días resucita de entre los muertos. Qué idea fenomenal simplemente para difundir sus enseñanzas. La gente entonces pregunta, ¿quién era este Jesús? ¿Qué enseñaba? Y después de dispersarse a sus hogares, difundieron las enseñanzas de Jesús. Así que se podría decir, para los estándares actuales, una brillante jugada de marketing. Otro asunto, la muerte. Si predicas la vida después de la muerte y hablas sobre Dios, entonces en el momento de la amenaza, no es apropiado huir. Jesús simplemente tenía que morir de manera espectacular. Todo esto eran elementos de la estrategia destinada a difundir las enseñanzas de Jesús. La estrategia resultó efectiva. Próxima pregunta, ¿por qué Dios sacrificó a su Hijo por el bien de las personas que creó, si estaba destinado a expiar los pecados humanos? No podría haber perdonado a las personas o castigarlas sin sacrificar a su Hijo. ¿De dónde vino la concepción en el cristianismo del sacrificio de Jesús, este Cordero de Dios, que es Jesús? Esta concepción, les pido perdón a todos los cristianos, pero no tiene sentido. La concepción es que Dios ama tanto al humano, que peca, hierra, hace varias cosas desagradables, y ahora, para perdonar al humano, sacrifica a su amado Hijo, le da este Hijo al humano, para que el humano lo asesine, y entonces Dios perdona al humano. Completamente sin sentido. ¿De dónde vino esta concepción? La concepción de Jesús como un sacrificio fue introducida por el apóstol Pablo.
El apóstol Pablo quería hacer el cristianismo más atractivo para los judíos. En su religión todavía funciona la concepción de hacer sacrificios. ¿De dónde vino la concepción de hacer sacrificios entre los judíos? Era una concepción del antiguo Dios Yahvé, que era vengativo, que se enfadaba con la gente por todo lo que hacían mal, les enviaba desgracias, y entonces, para apaciguar a este Dios, ofrecían sacrificios. Los judíos llevaron esta práctica de hacer sacrificios al extremo, ofrecían sacrificios humanos. Finalmente, decidieron que había que hacer algo al respecto, porque pueblos enteros estaban perdiendo simplemente a sus mejores personas para hacer sacrificios. Así que cambiaron a sacrificios de animales y generalmente sacrificios de sangre, pero menos drásticos. Los sacrificios humanos eran los más extremos. Y eso viene de ese periodo. Jesús introdujo la concepción de un Dios amoroso, es decir, Dios el Padre, que creó al hombre. Y todas las personas, dado que Dios es el Padre de todos nosotros, todas las personas son hermanas. Así que no había lugar para sacrificios aquí. Según las enseñanzas de Jesús, Dios espera el desarrollo espiritual del hombre, y el desarrollo espiritual no consiste en hacer sacrificios, sino en la experiencia, la reflexión y la conducta adecuada. Así que, por ejemplo, según la antigua filosofía, si alguien me hacía mal, mi amigo, digamos, me hacía algún daño, entonces desde ese momento odio al amigo y también le hago daño. Pero porque hice mal, para que Dios no se enojara conmigo, hago un sacrificio, y el asunto está solucionado. Según el Antiguo Testamento. Según la concepción de Jesús, ya no funciona así. Así que, si un amigo me hace daño, entonces debo perdonarlo y no puedo odiarlo. Así que en ese momento, hacer un sacrificio no tiene sentido. Porque tengo que elevarme por encima de mis emociones. ¿Por qué razón mi amigo me hizo daño? Quizás necesita ayuda. Así que, por ejemplo, si me robó, tal vez le falta algo, tal vez necesita ayuda financiera. Jesús afirmaba que si una persona hace algo malo, tiene algún problema y necesita ayuda. Así que no hay lugar para el odio. Y no había nada de eso de que Jesús fue sacrificado para que pudiéramos seguir pecando y hacer lo que nos plazca porque Jesús fue sacrificado y todo está bien. No, no hubo tal cosa. Esta concepción fue introducida por el apóstol Pablo y ha sido continuada por la Iglesia durante 2000 años. Y la última pregunta, ¿cuándo nació Jesús y dónde está su tumba? Según el libro de Urantia, Jesús nació el 21 de agosto del 7 a.C. La tumba de Jesús se encuentra cerca del Gólgota, pero el cuerpo de Jesús no está allí porque el cuerpo de Jesús fue descompuesto de manera acelerada. Eso sería lo que quería decirles. Todo lo que digo está en el libro de Urantia, urantia.org. Si quieren, pueden leer el libro de Urantia ustedes mismos. Cuídense, visiten mi canal. Adiós. Trzymajcie się, odwiedzajcie mój kanał. Pa, pa, cześć.